Bien, bienvenidos a esta parte de resolución de ejercicios con el integrador. Aquí vamos a encontrar problemas que tienen diferentes unidades mezcladas, como el manejo de archivos, manejo de diccionarios, manejo de listas, manejo de arreglos como matrices, etc. Entonces vamos a comenzar con el tema número 1, que dice lo siguiente. Dado el archivo rutas manejadas 2018.txt con información como la que sigue. Entonces, nos da un archivo y básicamente tenemos la cabecera como primera línea de ese archivo que me indica la ruta, un ID, luego el ID del chofer y luego la fecha en que se realizó esa ruta. Y a continuación tenemos lo que son las líneas en donde ya se me entrega la información como tal. Cuál fue la ruta, cuál es el ID del chofer que estaba cubriendo esa ruta y en qué fecha se realizó dicha ruta también. Ok, entonces con esta información que se me va a entregar en ese archivo, me dice que suponga que nosotros ya disponemos desde la entrada con una función calcular fecha, que recibe dos parámetros, una fecha como tal y un entero. Y la función me retorna la fecha correspondiente a los n días anteriores a la fecha del parámetro sin incluirla. Entonces, si es que se me da una fecha, por ejemplo, qué sé yo, 8 de mayo, yo voy a contar los días anteriores, pero sin incluir la fecha que he mencionado, es decir, 8 de mayo, sino que cuenta a partir del 7 hacia atrás, por decirlo de alguna manera. Entonces con esto me pide que implemente lo siguiente, y el punto número 1 me dice, la función cargar datos que recibe un argumento que básicamente es el nombre de un archivo con los datos anteriores. En esta función me debe retornar una tupla de dos elementos. El primer elemento es un conjunto con los IDs de todos los choferes mencionados en ese archivo, y el segundo elemento de esta tupla debería ser un diccionario con la siguiente estructura, y tal como ustedes ven allí, es el formato que tenemos que entregar ese diccionario. Entonces yo voy a definir mi función que se llama cargar datos y recibe el argumento del nombre del archivo. Y a continuación, como les mencionaba en un inicio, debo retornar una tupla con dos elementos. El primero es un conjunto con los IDs de todos los choferes mencionados en ese archivo. Entonces de antemano yo sé que voy a devolver como salida de esta función un conjunto con todos esos IDs. Por lo tanto, yo podría crear desde la entrada ya una variable que se llame, por ejemplo, choferes. Y esta variable choferes básicamente será un conjunto vacío. Y a ese conjunto vacío, ¿qué tal si yo más adelante le voy agregando esos IDs? Y independientemente de si el ID está repetido o no, sabemos que en un conjunto solo pueden haber elementos únicos. Por lo tanto, así sea que yo le agrego un ID repetido, no va a haber el problema de que aparezca repetido, sino que siempre se va a tomar solo un ID como tal. Así sea que yo lo envíe 5 veces, solo va a aparecer una vez en el conjunto. De alguna manera u otra yo ya no tengo que preocuparme, como por ejemplo en una lista, que si yo agrego un elemento varias veces, pues se va a agregar esas varias veces. ¿Estamos? Bien, entonces con esta variable vacía, que es en realidad un conjunto vacío donde voy a agregar esos IDs, también yo debería crear un diccionario que esté vacío. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo tengo que llenar este archivo con la información, perdón, yo tengo que llenar este diccionario con la información que se me entrega en dicho archivo como tal. Entonces, de antemano yo ya debería abrir mi archivo con la función open, que ya sabemos muy bien, y yo como primer parámetro le envío el nombre del archivo y como segundo argumento le envío la forma en que quiero abrir este archivo, sea de lectura, sea de escritura o sea para modificarlo. Como yo solo voy a leer la información que está aquí, le envío la letra R de read, entonces hasta allí he abierto mi archivo. A continuación, si ustedes se dan cuenta, nosotros revisamos de antemano la estructura y nos dimos cuenta que la primera línea era la cabecera de lo que viene a continuación. Por lo tanto, la cabecera, si bien es cierto, es importante para que yo me dé cuenta de qué información va a venir, al momento de yo leer mi archivo no va a ser necesario contabilizar la cabecera. Por lo tanto, lo que hago es simplemente a mi file decirle que por favor me lea la primera línea y la deje simple, o sea, solo simplemente la lea y no la asigne a ninguna variable, porque no me interesa como tal.
Y lo que yo sí quiero hacer a continuación es ahora recorrer ese archivo a partir de la segunda línea, digámoslo así, que en realidad está en la posición 01, en la posición 1, para ya comenzar a extraer la información y cargarla en dicho diccionario. Por lo tanto, yo eso siempre, cuando quiero recorrer un archivo, lo hago con un lazo for. En consecuencia, diría, para cada línea en file, en este caso, lo que yo primero debo hacer siempre cuando leo un archivo es que usted recuerde que para escribir una línea y a continuación otra, usted da un salto de línea para que no se escriba allí mismo al lado de la línea anterior. Por lo tanto, usted debería primeramente es eliminar ese salto de línea. Entonces voy a redefinir mi variable line, que la creé en el for, y lo que hago es decirle, ¿sabes qué? A line, aplícale la función strip para que me elimine ese salto de línea. Ya que me elimina el salto de línea, me queda eso básicamente como un string. Pero la información que yo tengo ahí está separada por comas. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es aplicarle la función split y decirle, a ese string quiero que lo dividas por el parámetro que yo te voy a enviar, por el carácter, que en este caso es una coma, y me entregues una lista o me devuelvas una lista. Y esa lista va a contener para este ejercicio 3 elementos. El primero, la ruta, el segundo, el ID del chofer, y el tercero, la fecha correspondiente. Por lo tanto, ahora line ya deja de ser un string, que lo fue en un inicio, sino que ahora es una lista con 3 elementos. Y como yo ya tengo, ya tengo esa línea de información lista para ser utilizada, ahora sí, lo que yo voy a hacer es preguntarme, primeramente, revisemos la estructura del archivo, perdón, del diccionario que yo debo llenar. Si ustedes se dan cuenta, las claves principales de ese diccionario son las rutas. En este caso, el ID de la ruta. Por ejemplo, Guayaquil-Cuenca, Guayaquil-Daule, etcétera, etcétera. Y como valor de esas claves principales, lo que yo tengo es otro diccionario. Y dentro de ese diccionario anidado, yo tengo claves secundarias, digámoslo así, que son la fecha como tal. Y como valor de esa clave secundaria, lo que yo tengo es un conjunto con los IDs de los choferes. Entonces, siguiendo esa analogía y siguiendo esta estructura, si yo debería preocuparme primero por llenar las claves o por tener las claves primarias o las claves principales, debería preguntarme primeramente si es que en mi diccionario ya no existe la ruta que yo voy a tomar como información de la línea que estoy leyendo de ese archivo. Entonces, como la ruta se encuentra en la posición 0 de la lista que yo he creado en line, lo que yo pregunto es, si es que line en la posición 0, que viene a ser la ciudad como tal, no está en mi diccionario, lo que yo voy a hacer a continuación es, a mi diccionario voy a crearle esa clave, o le voy a insertar esa clave, que es el ID de la ruta, y a continuación, lo que yo debo hacer es crear un diccionario como tal, como valor. Y ese diccionario que está como valor, si ustedes se dan cuenta, existe otra clave. Y la clave ahora es la fecha. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es aquí crear la clave, que es la fecha, y eso está en la posición 012. Y como argumento o como valor le entrego otro diccionario. Y ese diccionario ahora va a contener lo que es el ID del chofer, que está en la posición 1. Esto solo debería pasar si es que mi ciudad de primera mano, mi ruta de primera mano no está en el diccionario. Por eso ustedes ven que yo le pongo como valor de esa clave un diccionario, y lo creo de esta manera. Estoy creando un diccionario nuevo y dentro de ese diccionario nuevo estoy mandando todos los parámetros correspondientes. Ahora, ¿qué sucede si es que la ruta ya está creada o ya existe como clave dentro de mi diccionario? Si bien es cierto, ya me ayuda de alguna manera que ya esté creada esa ruta, recuerde usted que tiene como valor de esa clave otro diccionario anidado, y dentro de ese diccionario anidado usted tiene lo que son las fechas. Por lo tanto, si existe la ruta, no me garantiza que ya esté creada la fecha. Entonces, siguiendo esta línea argumental, lo que yo debería preguntar a continuación es si existe esa fecha en esa ruta como tal. Entonces, si es que la fecha, en este caso line 2, está en mi diccionario, en esa ciudad, en line 0, entonces, si es que ya está, o más fácil sería
siguiendo la forma anterior, preguntar si es que no está, ¿correcto? Para no cambiarlo y no hacer un análisis diferente. Aquí yo pregunté si es que no estaba la ciudad en mi diccionario, perfecto, hago esto. Ahora, si es que está la ciudad en mi diccionario, yo le decía que no me garantizaba que ahora esa fecha esté en mi diccionario. Entonces, por lo tanto, yo pregunto, si es que la fecha no está en esa ruta, lo que yo hago es simplemente algo similar a lo anterior. Le digo, ¿sabes qué? En ese diccionario, en la clave principal, que es la ruta de la ciudad, créame una nueva clave secundaria, como les mencionaba, que sea line 2, y aquí crea un diccionario. Y en ese diccionario lo que vas a hacer es añadirle el ID del chofer como tal. ¿Correcto? Entonces, si es que ya existe esa ciudad y no existe la fecha como tal, lo que hago yo es agregarla. Ahora, ¿qué pasa si es que ya existe esa ciudad y también ya existe la fecha? Lo que yo debería hacer simplemente ya no es crear diccionarios, porque si yo creo un diccionario, lo que usted estaría haciendo es sobreescribiendo y por lo tanto toda la información que ha cargado anteriormente va a desaparecer, se va a esfumar, porque está reemplazando por un nuevo diccionario con nueva información. Entonces me falta aquí agregar este else. Y como le decía, si es que usted ya tiene la ciudad y también ya tiene la fecha, lo que debería hacer simplemente es al diccionario más interno, que en realidad no es un diccionario, sino es un conjunto, añadirle simplemente lo que es el ID del chofer. Entonces, a mi diccionario, en la clave line 0, siguiendo la misma línea que habíamos mencionado. En line 2, lo que yo voy a hacerle ya no es un igual, porque no quiero que sea igual a algo, sino que quiero añadirle algo. ¿Por qué? Porque todo esto en realidad lo que me representa es un conjunto. Entonces, a este conjunto como tal, lo que yo hago es añadirle el ID del chofer que está en la posición 1. ¿Correcto? Listo. Entonces, como yo le he añadido ya lo que es, en este caso, la posición, o perdón, el ID del chofer como tal, fíjese usted que lo que hemos hecho hasta este paso solo es cargar lo que es el diccionario. Pero si usted recuerda, también debíamos de antemano ir cargando ese conjunto de choferes, que al final yo tengo que reportarlo. Por lo tanto, aquí lo que yo debería tener a continuación es que aún no he agregado a mi a mi conjunto, no le he agregado ese ID del chofer. Y ojo, aquí usted agrega si es que entró al if, perdón, si es que no entró al if, y entró al else, y no entró al if, y entró al else. Está hasta aquí. Pero ¿qué pasa si es que estaba o si es que entró a este nivel? Usted ya no entra a este nivel y por lo tanto no puede agregarlo al conjunto de choferes, este ID del chofer. Entonces, por lo tanto, si usted entra aquí, también debería tener la opción de a choferes agregarle lo que es line en la posición 1. Y asimismo, tenga usted en cuenta que usted solo puede ingresar a estos tres, a uno de ellos. No puede ingresar a los tres al mismo tiempo. Y siempre va a ser así. Solo va a ingresar a uno de ellos, a cualquiera de ellos. Por lo tanto, la posibilidad de que lo agregue solo existe para una vez. Por lo tanto, si no es aquí que lo agrega acá. Y si no es en ninguno de los dos, tiene que agregarla en la primera oportunidad que tenía. En este caso, aquí. Por lo tanto, aquí también nos faltó agregar lo que son choferes, la línea de choferes add y añadirle line en la posición 1. ¿Correcto? Bien, entonces hasta aquí hemos cargado lo que es el diccionario y a la vez hemos cargado lo que es el conjunto con todos los IDs de nuestros choferes. Y como no nos pide nada más, simplemente lo que deberíamos hacer a continuación es un return. Y en este return, si usted recordará, lo que nos pide es una tupla. Y en esa tupla nos pide que el primer elemento sea ese conjunto de choferes y el segundo elemento sea el diccionario que tiene la siguiente estructura, que es lo que le mostraba allí como ejemplo. Y con esto hemos culminado el primer punto. Vamos a el segundo punto, que nos pide la función encontrar choferes. En esta función encontrar choferes tenemos que enviarle 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Y esos 5 parámetros lo que nos van a ayudar a retornar es un conjunto con los IDs de todos los choferes
que no hayan manejado la ruta ID ruta en los n días anteriores a esa fecha. Obviamente sin incluir la fecha, como lo veíamos ya en las primeras líneas que habíamos leído al inicio. Por ejemplo, si n es 3, vayamos leyendo, y la fecha es 2 de mayo del 2018, la función devuelve un conjunto con los IDs de choferes que no hayan manejado, ojo con esto, la ruta ID ruta el 29, el 30 y el 1 de mayo. Y hasta aquí se puede dar cuenta de que solo se llega hasta el 1 de mayo, es decir, no se toma en cuenta la fecha que mandaba como parámetro, en este caso el 2, sino el día anterior como tal. Bien, entonces teniendo esta información vamos a definir nuestra nueva función que se llama encontrar choferes y recibe los siguientes argumentos: un diccionario, una fecha, recibe también algo que se llama los choferes, una variable, otra variable es la ID subguión bajo ruta y los n días anteriores, ¿correcto? Bien, entonces si leemos las primeras líneas, dice que recibe el diccionario del numeral anterior, sabemos que tiene esa estructura ya, una fecha con el formato día, mes y año, cada datos de estos se encuentra separado por un guión, el conjunto con los IDs de todos los choferes, que eso también lo determinamos en nuestra función anterior, el nombre de la ruta como tal, que es la variable ID subguión bajo ruta, y un número entero n, que nos indicaba esos días anteriores. Entonces, como retorno me pide un conjunto con los IDs de todos los choferes. Como nuevamente me pide que retorne un conjunto, yo podría crear un conjunto vacío, así como en el caso anterior, que se llame choferes. Y aquí voy a ir agregando todos esos IDs que en este caso no han cubierto esa ruta especificada que me da desde la entrada. Entonces, y por lo tanto, se supone que nosotros debemos recorrer el diccionario. Vamos a analizarlo. Se supone que nosotros debemos recorrer ese diccionario y para ese diccionario yo debo examinar todos los choferes que no hayan cubierto la ruta, en este caso, en los n días anteriores. Si usted se da cuenta, no vamos a trabajar con toda la información que está en el diccionario, sino vamos a trabajar con solo un elemento de todo ese diccionario. ¿A qué me refiero? Como usted le van a dar un ID ruta, usted va a trabajar solamente con, por ejemplo, Guayaquil-Cuenca. Es decir, solo con esta parte que viene a ser como el primer elemento de ese diccionario, la primera clave y el primer valor. Usted no va a trabajar ya, si lo hace con este, no va a trabajar con Guayaquil-Daule. Pero si trabaja con Guayaquil-Daule, ya no va a trabajar con Guayaquil-Cuenca, ni va a trabajar con los demás que están añadidos a este diccionario. Entonces solo vamos a trabajar con una parte. Entonces, digamos que hemos trabajado, en este caso, con la ruta Guayaquil-Cuenca, por ejemplo. Bien, entonces, como ya hemos trabajado como vamos a trabajar con una ruta en específico como tal, lo que yo podría hacer a continuación es, ¿qué tal si ya comienzo a trabajar con esos n días anteriores? ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que para cada fecha ir recorriendo, si usted se fija, para cada fecha tenemos que ir recorriendo el valor de esa clave secundaria, que es un conjunto. Entonces, para cada fecha yo voy recorriendo y voy examinando estos choferes. Si estos choferes caen en uno de esos días anteriores, que puede ser cualquiera de estas fechas, y a la vez coincide con que es el nombre de la ruta como tal, lo que hacemos es tomarlo en cuenta o tomarlo en consideración a ese chofer. Entonces, siguiendo esta línea, lo que nos vendría de primera mano y nos vendría bien es hacer un for y decir, ¿sabes qué? Voy a recorrer cada uno de esos valores que puede tomar n, y con ese valor que puede tomar n yo voy a determinar una fecha en específico. Y como yo voy a determinar una fecha en específico, lo que hago a continuación con esa fecha es compararla con mi diccionario y sacar los IDs de los choferes que están allí. ¿A qué me refiero? Y puede sonar un poco confuso. Lo que yo le decía desde el principio es, yo voy a crear una variable i, por ejemplo, y digo, for i in range,
Y lo que yo quiero hacer a continuación es recorrer desde un día anterior, porque yo no debo tomar en cuenta la fecha actual. Si yo pongo desde 0, le estoy diciendo que me tome en cuenta la fecha que yo le estoy enviando como parámetro, obviamente. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me tomes en cuenta desde el día 1 anterior hasta el día n. Y si usted recordará, el n es incluido. Pero cuando usted hace un range, recuerde que el primer elemento se incluye, que suele estar sobreentendido como un 0 si es que usted no especifica lo contrario, pero el segundo elemento no se incluye, sino hasta el inmediato inferior. En consecuencia, a este n lo que yo debería hacer es sumarle un 1. ¿Para qué? Para que me tome también el valor de n, y ya no me tome el valor de n-1, siguiendo la lógica de cómo trabaja la función range. Por lo tanto, como tengo esta iteración que dice, para cada valor i que puede tomar desde 1 hasta n más 1, lo que yo debería hacer es primero calcular la fecha de ese día anterior, referente a la fecha actual. Entonces, como yo tengo mi función que me daba desde un inicio que se llama calcular fecha, y me dice que calcular fecha recibe dos argumentos. La fecha como tal, la fecha referencia y los n días anteriores, es decir, ese n día en donde yo quiero saber qué fecha fue. Entonces, como yo tengo mi variable que se itera en el tiempo, que es i, debería enviarle aquí i. Cuando i vale 1, me va a calcular la fecha referente anterior a un día anterior, valga la redundancia, a esa fecha. Si aquí fue 2 de mayo, como i vale 1, me va a tomar 1 de mayo. Si aquí fuese 2, me va a tomar, por ejemplo, el día anterior en este caso, que sería 30 de abril. Y así sucesivamente hasta que llegue el valor de n. Por lo tanto, hasta aquí usted tiene la fecha calculada. Entonces, lo que debería hacer a continuación es decir, si es que esa fecha está en el diccionario indexado, perdón, aquí me faltó. Si es que esa fecha está en el diccionario indexado en la ruta que usted debe considerar, que es ID ruta. ¿Por qué? Porque de lo contrario usted estaría iterando, digámoslo así, todas las rutas, y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que solo a la ruta, como le mencionaba en un inicio, que me dan como entrada, yo examinar los choferes que no hayan cubierto dicha ruta en dichas fechas. Entonces, lo que yo le decía desde primera mano es, si esa fecha está en el diccionario indexado en la clave de esa ruta que yo estoy analizando, si es que la fecha está, entonces lo que yo debería hacer es recorrer ese conjunto de choferes que cubrieron la ruta en esa fecha determinada, y por ejemplo una de las soluciones sería añadirlos a un nuevo conjunto. ¿Para qué? Para luego evaluar que el chofer que no esté en ese conjunto es aquel que no cubrió la ruta, y es aquel que yo debería devolverlo como parte de ese nuevo conjunto que me pide que yo retorne de esta función. Entonces, para entender la mecánica más o menos, lo que yo le digo es aquí es que podemos recorrer para cada ID en este caso el diccionario ID ruta y indexado en, F. Entonces, como yo estoy recorriendo básicamente ahora ese conjunto de choferes, lo que yo puedo hacer es a choferes añadirle este ID como tal. Y con eso yo ya podría salir de este for y del if, y también del for que está mucho más afuera. Entonces, pensemos ahora, lo que yo tengo ahora en choferes como un conjunto son todos los choferes que cubrieron al menos una vez esa ruta en dicha fecha. Sin embargo, eso no es lo que me pide, sino lo que me pide a continuación es que yo retorne a aquellos que no cubrieron dicha ruta en dicha fecha. En consecuencia, yo debería nuevamente crear un lazo for y decir, para cada ID o para cada chofer en mi conjunto que se llama choferes, preguntarme si es que
en este caso, en consecuencia, lo que yo debería hacer es que para cada ID ahora en mi diccionario que me entregan como parámetro que se llama todos los choferes, evaluar si es que este ID que está en esa lista de todos los choferes no está en mi conjunto de choferes, es decir, en aquellos que recorrieron al menos una vez dicha ruta, yo debería añadirlo a un nuevo conjunto, que básicamente son esos choferes que no han manejado dicha ruta en cualquiera de esas fechas. Por lo tanto, yo podría crear otro conjunto que es ya el conjunto final, si lo queremos decir así, de choferes que no han cubierto esa ruta. Llamemos una variable CNR y este es un conjunto. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación, como les decía, es que si no han cubierto esa ruta, yo a mi variable CNR, que es un conjunto vacío, le voy a añadir dicho índice. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo tendría al final es en mi variable CNR como conjunto todos los IDs de los choferes que no cubrieron al menos una vez dicha ruta en dicha fecha especificada. Y lo que me pide a continuación retornar es un conjunto con esos IDs. Entonces lo que yo hago retornar es simplemente mi variable CNR, que es ese conjunto como tal. Y con esto tengo cubierto el punto número 2. Vamos al punto número 3. El punto número 3 me dice que cree una función grabar archivo. Y esta función grabar archivo recibe una fecha, recibe un diccionario y también recibe otra vez esa lista de los choferes y recibe un valor n. Y me dice que esta función crea un archivo cuyo nombre tiene el formato id ruta fecha id ruta-fecha.txt, y para cada ruta con los choferes que no han manejado la ruta id en los días n anteriores a la fecha, el formato para este archivo es el siguiente. Por lo tanto, de antemano, lo que yo debería tener en cuenta es que me dice que yo recorra cada ruta de ese diccionario, y para cada ruta de ese diccionario determine los choferes que no, en este caso, han cubierto dicha ruta, que es básicamente lo que me entrega la función que yo trabajé anteriormente. Como me dice que lo haga para cada ruta, lo más eficiente a este momento es hacer un for para cada ruta en dicho diccionario. Entonces, como yo hago un recorrido de cada ruta para ese diccionario, ¿qué tal si llamo mi función encontrar choferes? Porque yo ya tengo un mecanismo de hacerlo. Entonces, a esta variable diccionario lo que yo hago es llamar esa función encontrar choferes y enviarle esos parámetros que ella necesita, que en este caso es el diccionario, luego es la fecha, que a mí también me la dan como dato, luego es ese conjunto de los choferes, el ID de la ruta como tal, que para mí es la variable ruta que creé, y en este caso el número de días anteriores. En consecuencia, hasta aquí usted tendría en dic ese conjunto, que no es en realidad un diccionario, sino un conjunto con todos esos choferes que no han cubierto la ruta. Y a continuación me dice que yo creo un archivo para cada una de esas rutas. Por lo tanto, yo de antemano debería crear una variable file, y esta variable file llamar la función open y decirle, ¿sabes qué? Quiero que me crees un archivo con el nombre. Me dice ruta más guión bajo, y a este guión bajo debo añadirle la fecha. Y yo tengo mi variable fecha ya creada, por lo tanto fecha y más el punto txt. Y coma, como segundo argumento debo entregarle esa letra que me indica la configuración en que yo deseo abrir mi archivo, sea para lectura, sea para escritura, sea para modificación. Como yo quiero escribir texto, la letra W de write. Listo, entonces hasta aquí tengo abierto mi archivo. Ahora, si usted se da cuenta, la estructura del texto que debemos escribir en dicho archivo comienza con una línea un poco extensa que dice: para la ruta tal, los choferes disponibles para la fecha tal que no hayan manejado tantos días anteriores son.
Entonces, como hemos hecho en ejercicios anteriores, yo creo una variable que se llame texto. Y esta variable texto, por lo general, lo que hago es añadirle la cabecera para tenerla ya disponible. Y luego continuamente voy añadiéndole lo que en este caso serían los IDs de los choferes que no han cubierto esa ruta. Entonces yo podría tener un texto que se llame, que tenga como valor para la ruta, todo ese texto, para la ruta más ruta, porque aquí tengo que poner el nombre de esa ruta que estoy cubriendo, entonces eso está almacenado en la variable ruta, más un espacio que, bueno, tiene una coma, luego un espacio y dice los choferes disponibles para la fecha, espacio. Entonces aquí hago una nueva agregación que sería fecha más 2 puntos que no hayan manejado, un espacio más los días anteriores, que en este caso es el valor de n. Sin embargo, como es un valor numérico, yo necesito hacerle un casting a string, más un espacio, podemos añadirle aquí y poner días anteriores, son 2 puntos, y seguidamente lo que deberíamos hacer es agregarle un salto de línea, porque luego de esta línea va a ir agregándose la información. Entonces eso está representado por un \n. Bien, ahí tengo la cabecera. Entonces ahí tengo ya la primera línea que va a tener ese texto. Y a continuación se supone que yo debo ir agregando cada ID de chofer. Y eso me representa un for. Entonces yo digo, para cada ID en el conjunto que yo acabo de encontrar con mi función encontrar choferes, valga la redundancia, dic es a texto, lo que hago es añadirlo simplemente, más igual ind, y a esto tengo que agregarle el salto de línea, porque si no, todos los IDs se van a escribir uno seguido de otro. Entonces ese salto de línea me dice, ¿sabes qué? Por cada línea te voy a escribir un ID de chofer, que es tal como me pide la estructura del texto. Y a continuación, como ya con este for lo que hago es añadirle a ese texto, ahora sí, a file le aplico la función write y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me escribas en este archivo todo lo que está cargado en texto. Y a continuación, como ya no va a realizar más funciones o más operaciones sobre este file, lo que hago es una buena práctica de la programación, que es cerrar dicho archivo. ¿Ya? Entonces, por cada ruta, abre el archivo, escribe esa cabecera, escribe todos los IDs que no han cubierto la ruta para esa fecha, escribe lo que está en el texto, cierra lo que está en el file y ya está. Y si ustedes observan, no me pide que retorne nada en realidad, sino que ejecute una acción. En este caso fue escribir ese archivo. Por lo tanto, mi función queda hasta allí. Y con esto hemos terminado el tema número 1.